Porque seguramente les ha pasado que de repente no encuentran el porqué de ciertas situaciones de su vida. Eso que llamamos despertar espiritual no es más que la necesidad de tu ser, de tu alma, es que debe de haber un camino diferente. Yo recuerdo que al mes de haberme casado con el papá de mis hijos, un 8 de diciembre, íbamos en el carro y de repente paramos en un semáforo. Dios mío, que no le pase nada a mis hijos, que no le pase nada a mis hijos, que no le pase nada a mis hijos. Y cuando su ser empieza a escuchar, es porque está iniciando su proceso de despertar. Y en ese momento en que yo la fui a sacar y a entregársela ya decidida, me dijeron, si haces eso, los matan. Perdón que te interrumpa, pero cuando dices, la voz me decía, entrégale el anillo, ¿a qué te refieres con eso? Cuando aprendemos a vivir con la divinidad de nuestro lado, acompañándonos, la vida se convierte en un juego más ligero. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo entre el cielo, la tierra y el mar. Hoy con Mariana Yarse y Lucero Ortega vamos a vivir un espacio maravilloso sobre el despertar espiritual. Y nuestra intención del día de hoy en este episodio es que reconozcas si estás en este momento o cuál fue el inicio de ese despertar. Lucero, ¿qué más, mi amore? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí y gracias a todos ustedes que nos escuchan y que están poniendo un poquito de su tiempo para elevar un poco su vibración y conectarse con este capítulo tan especial, porque seguramente les ha pasado que de repente no encuentran el porqué de ciertas situaciones de su vida. El por qué empiezan a ver en todos lados temas relacionados con la espiritualidad, temas relacionados con los seres de luz, con los ángeles, con los arcángeles, con la energía, con la ley de la atracción, con todas esas que podemos llamar tendencias, pero que no son una tendencia. Es un llamado del alma y cuando su ser empieza a escuchar, es porque está iniciando su proceso de despertar. Y de eso les vamos a platicar un poquito hoy. Me encanta. Luce, ¿qué tal si ponemos la intención con nuestras brumas para que limpiemos el espacio, para que la energía y la frecuencia y vibración de todas las personas que se están conectando, que están viendo este episodio desde el lugar donde estés, esta frecuencia y vibración de nuestras brumas te van a proteger, van a ayudar a que eleves esa frecuencia, a limpiar tu campo energético? Así que ahí súper conectaditos en todo este tiempo que vamos a estar acá para que sientas esa vibración, eleves tu energía y sobre todo recuerda nuestra intención el día de hoy es que reconozcas cuál fue ese despertar espiritual o si hoy lo estás viviendo. Mi Luce, empezamos con este capítulo, con este episodio y vamos a hablar de qué es un despertar espiritual. Empecemos por ese principio porque nosotros lo tenemos claro, pero ¿qué tal si hay una persona allí que no tienes ni idea de cómo es? Vamos a iniciar desde allí. ¿Qué es un despertar espiritual? Eso que llamamos despertar espiritual no es más que la necesidad de tu ser, de tu alma, de encontrar algo diferente a lo que conoces. Cuando vas por la vida, vas transitando, vas encontrándote retos y de repente algo dentro de ti te dice, es que la vida debe de ser algo más que esto. Es que debe de haber un camino diferente. Es que no puede ser que vengamos solo a la vida a sufrir, a encontrarnos con problemas, a no tener dinero, a tener problemas de salud, a tener temas con las relaciones en las parejas o las relaciones en las familias. Cuando te encuentras con eso y tu alma de repente dice, ¿de verdad? ¿Es esto para lo que viene a la tierra? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy aquí? Cuando empiezas a cuestionarte todo esto, es cuando algo ya te está llamando a que hay algo diferente. Y eso es lo que muchas personas llaman el despertar espiritual, que no es más que el darte permiso de recordar que, que tú eres un ser divino, quien realmente eres. Y ese permiso y ese recordar te llevan sí o sí
a una conexión espiritual con la divinidad, porque es el camino, es el atajo, es lo que es tu esencia. Tú como ser podemos estar transitando la tierra cualquier situación. Sin embargo, por derecho te corresponde alcanzar todo lo que tu corazón anhela. Y esa conexión es el despertar espiritual. Me Cualquier encanta. cosa que estés sintiendo que pueda parecer diferente o que pueda parecer extraña, pero que te va a llevar a vivir y a experimentar este juego de la vida de una manera mucho más fluida y amorosa para ti. Me encanta. Sabes, mi Luce, que hay algo que está ahorita como en mucho apogeo y es decir, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero es esta búsqueda de quiero ser espiritual, quiero ser espiritual, quiero ser espiritual. Y hay algo que nosotras hemos aprendido y es, ya eres espiritual, ya eres espíritu. Vinimos como espíritu a aprender a ser humanos y este es nuestro llamado. Cómo aprender a ser humanos, a vivir la vida, a vivir el día a día en esa presencia infinita de tu espíritu, pero como humano. Nosotras hemos vivido y queremos llevarte a que reconozcas cuál es ese proceso de cómo, si estás en este momento viviendo tu despertar espiritual, ese llamado del alma, esa conexión del alma. Hay algo, bueno, nos han pasado muchas experiencias y sé que tal vez en tu vida también, pero nosotras quisimos escoger exactamente lo que tenemos mucho más marcado en nuestra vida como despertar, como ese instante en que dijimos como, wow, esto fue cuando me tocaron como mucho más fuerte. ¿Cuál fue ese momento en que te tocó más fuerte tu alma y te dijo, Lucero, a ver, en este momento es el momento en el que tienes que dar un paso, dejar ese paso atrás, dejar la mochila y empezar a avanzar? ¿Cuál fue ese momento, mi Luce? Mira, a lo largo de la vida se nos presentan situaciones y retos. Y esperamos muchas veces a que algo muy doloroso pase para darnos cuenta de que tenemos la oportunidad de escoger vivir diferente. En mi caso muy particular, si hablamos de las 3 áreas maestras de la vida, que son la salud, el dinero y el amor, las 3 estaban en un estatus, digamos, poco favorable para vivir una vida de tranquilidad, de dicha y de gozo. En mi relación de pareja, el papá de mis hijos se había ido y me había dejado con 2 pequeños que finalmente son la luz de mis ojos, de 8 y 4 años, con deudas, con una situación financiera donde el salario que él percibía y el que yo tenía apenas era suficiente para los gastos de la casa. Entonces él se va y por un lado mi área maestra de las relaciones y del amor estaba totalmente quebrada. En el tema financiero, no tenía lo suficiente para sacar adelante a mis hijos y era el reto. Y tenía que esforzarme, físicamente para lograrlo. Entonces, aunque yo ya había tenido algunos destellos de querer encontrar un camino diferente, la idea de que el hacer es lo que te va a llevar a conseguir ese resultado que tanto estás anhelando, era lo que yo tenía implantado en mi ser, en mi cerebro, en mis creencias, y está bien, porque de alguna manera nos enseñaron así. Sin embargo, viene un evento mucho más fuerte, que es estando yo sola, con mis 2 hijos en casa, llega a alguien a asaltar mi casa. Nosotros salimos un momento y mi coche estaba dentro del garage de mi casa, y de repente llegamos y se habían llevado dentro de mi coche todas las pertenencias, Ujú. y mi coche, Te iban a robar. o sea, Mm, un asalto. ujú. Entonces era, ¿cómo es posible que el lugar que se supone es seguro, cuando uno sale y está en la calle, llega a su domicilio y es su espacio seguro? ¿Estabas sola, Luce? ¿Con Eh quién cuando eh, llegaste?
Estaba yo con mis 2 hijos Wow. cuando llegamos. Entonces, era como y todo vacío, y se habían llevado el coche, en fin, fue un evento que la vida me puso ahí como para darme cuenta que el camino que yo estaba transitando tenía que ser un poco diferente. Y entonces, obviamente, me enfermé, ahí es donde empezaron a aparecer muchas enfermedades que después me siguieron durante muchos Ujú. años. Pero era un momento de tanta vulnerabilidad y de sentirme totalmente desprotegida. ¿Qué pasaba? O sea, todo ¿Cómo sentiste ahí, Luz, ese despertar? O sea, ¿cómo fue ese? Porque no alcanzo a imaginarlo. Viví algo parecido con mis hijos, pero ya de llegar a la casa y uno encontrar todo desocupado y vulnerable porque no estás con tu pareja, no hay alguien que te esté respaldando, tú eres el respaldo, literalmente. exactamente. ¿Cómo fue como ese sentir y cómo mantenerse en esa fe, en esa certeza de que Dios está ahí contigo? Cuando eventos como esos suceden y te das cuenta de que por más que hagas en la tierra, nada depende de ti, de que por más que trabajes fuerte, por más de que cuides a los niños, por más de que intentes hacer las cosas de una manera correcta, hay una fuerza superior que mueve todo. Y el tema era encontrar el famoso ¿y por qué a mí? Y si yo me porto bien, y si yo soy una buena persona, y si yo hago lo que se supone se debe de hacer para estar bien, ¿por qué está pasando todo esto? Debe de haber algo más, debe de haber algo diferente. Y es ahí cuando llega la divinidad y te abraza y te dice: "Encuentra dentro de esto Un lo propósito lindo", mayor. porque cuando algo como eso sucede y estando en medio de la crisis, hay 2 caminos. O te pones en el papel de víctima, donde dices: "Guau, y todo lo que me costó años construir", y hasta cosas tan simples como decir: "Y ya les había comprado a mis hijos lo que necesitaban para la escuela, y ahora lo tengo que volver a comprar, tengo que volver a conseguir el dinero". Entonces, es como, o me pongo en ese papel de víctima o reconozco la belleza dentro de eso. Y si de algo me di cuenta ahí es que dentro de todo lo que estaba pasando, yo le agradecía tanto a Dios que no hubiéramos estado mis hijos y yo ahí, Wow. porque era como, o sea, si se meten, si se llevan las cosas y estando ellos tan chiquitos y yo, entonces es encontrar la belleza dentro del caos, Totalmente. que es Ay, difícil, sí, muy pero se difícil. puede. Sí. Estabas contando esa historia, Luce, y hay que decirle algo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y es que ponemos como puntos, pero dejamos que la divinidad nos guíe, que nuestra alma sea quien te hable en este momento y quien te inspire, y que lo que tengamos que decirte simplemente toque tu corazón. Y pasó eso, Luce, con eso que me estás diciendo. Yo recuerdo que al mes de haberme casado con el papá de mis hijos, un 8 de diciembre, íbamos en el carro, él, mis hijos y yo, íbamos en el carro, íbamos cantando y estaba lloviendo muy duro, estaba cayendo muchísima agua. Y fue como que de un lado, como de una esquina a otra esquina, es como si todo se hubiera borrado. Eso fue como si hubiéramos entrado como a un túnel del tiempo. Y de repente paramos en un semáforo y se le arrima un hombre en una moto al papá de mis hijos a tocarle el, el, el vidrio para que le abriera y para que le diera las cosas, pero estaba lloviendo muchísimo. Y entonces yo miré y yo lo miraba y era como tranquilidad, había paz. Pero entre esa paz vino otro y empezó a golpear también este lado del mío. Y lo que hicimos él y yo en ese momento fue voltear a ver a nuestros hijos. O sea, volteamos porque ellos venían en la banca de atrás como a ver si también había alguien que estuviera ahí golpeándolos. Y mi cabeza empieza, Dios mío, que no le pase nada a mis hijos, que no le pase nada a mis hijos, que no le pase nada a mis hijos. Era como la calma, pero también la cosa acá de que a ellos no les pase nada. Yo ni siquiera pensaba en ese momento ni en el papá ni en mí, sino en ellos. Claro.
y su papá igual. Y él tenía la billetera acá y le piden su billetera y él le dice, tenemos los papeles. Entonces le habían visto la argolla de matrimonio, llevábamos un mes de Guau. casados, un mes exactamente, nos habíamos casado el 5 de noviembre, era 8 de diciembre. Y le piden su argolla, él la entrega y me ven la mía. Y yo recuerdo que tenía mi argolla y tenía la de compromiso, el anillo de compromiso. Y yo dije, les doy esta y no se dan cuenta de la otra. Y cuando me lo fui a sacar y a pasársela, escuché una voz que me dijo, no la entregues, entrega las dos. Y entonces yo me devolví y en ese instante volví a sacarla y yo dije, no, yo solamente les voy a dar esta, no se van a dar cuenta, están más asustados que uno. Y en ese momento en que yo la fui a sacar y a entregársela ya decidida, me dijeron, si haces eso, los matan. O Guau. sea, sí, la voz. Si haces eso, los matan. Entonces yo saqué las dos y las entregamos. Se iban a llevar la billetera y él le dijo como, pues son mis papeles, no hay nada. Y yo recuerdo que este chico llega, porque eran súper jóvenes, llega y mira al papá de mis hijos y lo mira como así y arranca y el otro muchacho le dijo como, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué no seguimos? Y arrancaron y se fueron y todo estaba en calma hasta que ellos se fueron. En ese momento yo entré en caos y empecé a gritar y a decirle yo, no nos vamos por allá, ya. Y los niños era tranquila, ma, ya se fueron, tranquila. No, yo entré ahí sí como en una cosa impresionante. Pero el punto de esto y de esta conciencia del despertar es que yo recuerdo que yo los veía a ellos con impermeables para el agua verdes. Ujú. Y cuando llegamos a la casa y ya estábamos hablando de esto, no eran verdes, todos los tres decían, eran negros. No, madre, eran negros. Y yo no, era de bolsa verde. Y ellos no. Y ahí es Mi como ese Mariana, proceso de protección. Dime. perdón que te interrumpa, pero cuando dices, la voz me decía, entrégale el anillo, ¿a qué te refieres con eso? Muy bien, los ángeles, yo sentía la voz de mi ángel Ujú, diciéndome, entrégalo, entrégalo. Y en mi cabeza era como, pues, o sea, ni cuenta se van a dar. ujú. Y su voz fue tan clara porque hay muchas formas de escucharlos en nuestra mente, pero yo escuché la voz así clara diciéndome, entrégalo. Lo más hermoso de todo, o sea, primero, esa oportunidad de vida que te dan, de despertar, de conectar. Segundo, el que yo viera todo verde y no estaba Sí, verde. Es claro. como, o sea, te estoy mostrando algo diferente para que estés en calma. Y pasa eso, Luce, lo que tú estabas diciendo ahorita. Gracias Dios porque no estaba con mis hijos cuando entraron a robar. Y gracias Dios porque tú estabas ahí cuando pasó esto y hubiera podido pasar algo peor. Así es. Y la realidad es que estamos en un mundo donde coexisten el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Esto que te estamos comentando son experiencias de vida que finalmente traemos a colación porque nos marcaron, pero no significa que tu despertar tenga que ser así. Sin embargo, si ya has pasado por algunos eventos de esta naturaleza, te invito a que reflexiones. Debe de haber algo más y lo hay. Y lo hay. La realidad es que cuando aprendemos a vivir con la divinidad de nuestro lado, acompañándonos, la vida se convierte en un juego más ligero. Finalmente, las reglas están, las leyes existen, coexistimos en este mundo así, pero no es necesario que lleguemos a este grado para decidir tomar acción y empezar a vivir una vida diferente. Cuando nosotros estamos ya en esa conexión, no significa que todo va a ser perfecto y que no te van a pasar experiencias desagradables. Significa que tu conciencia se expande de tal manera de que puedes tener apoyo para que si algo necesitas vivir, lo vivas de una manera menos traumatizante y de menos dolor para ti y para tus seres queridos. Y que tú tienes la decisión de cómo quieres transitar esta vida. Si este episodio en el que estamos hablando de este espiritual llegó, lo estás escuchando, es momento de que realmente te preguntes qué significa eso para ti. ¿Cómo quisieras vivir esta vida?
¿Dónde está esa ayuda que puede ser tan poderosa para que transites este camino de una forma diferente? Porque es una realidad que cuando vives en certeza de que no estás solo, de que somos uno solo conectado con la divinidad, tu vida es distinta. Así es. Mi Mariana, ¿y qué aprendiste de esa experiencia? Am, yo siento y he sentido fielmente en mi vida la presencia de Dios, la presencia de los ángeles. Y si tú no crees en Dios, en los ángeles, en algo más allá, es esa presencia y el saber que hay algo que te está conteniendo y que te está sosteniendo. Y es como reconozco que estoy en ese proceso, en ese instante de despertar, porque esos son picos que van llegando. En mi caso, este fue uno de ellos. Cómo me recuerdan que a pesar, porque para mí fue como, o sea, yo ya estoy en este camino, enseño, ayudo a la gente, guío a las personas. ¿Cómo me puede pasar esto? O sea, mis hijos quedaron en peligro y después fue como, Dios, gracias porque hubiera sido peor si no estuviera en este camino. Hubiera, estaba esa posibilidad de que hubiera pasado algo peor. Y hay muchas formas en que tú puedes reconocer lo que está sucediendo o si está sucediendo en este momento en la vida. Y lo decía ahorita mi Luce, y era, hay tres áreas maestras en nuestra vida principales: la salud o el bienestar, el dinero y el amor, las relaciones. Y en estas tres áreas tú puedes observar qué está pasando en este momento y cómo en estado presente la divinidad empieza a mostrarte que hay algo que tal vez no está encajando, no te está dejando avanzar para que tú puedas vivir ese despertar y ese avanzar. Te voy a poner el ejemplo. En la parte de las relaciones con tus hijos, con la pareja, voy a ponerte un ejemplo con la pareja. Cuando sientes que en ese momento no estás siendo feliz, cuando sientes que hay muchas discusiones, que no hay comunicación, que están peleando día y noche, o que tú dices las cosas no se prestan atención, que en la parte de la intimidad ya no hay esa conexión fiel. Ahí son momentos donde me están diciendo, me están llamando a que haga un despertar, más bien a que haga un despertar, no, a que estoy viviendo un proceso que debo soltar porque debo expandir la conciencia, un proceso de despertar completamente. En mi caso, por ejemplo, en mi proceso de pareja fue como, ok, ya no estamos siendo felices, ya tú no te estás sonriendo, Mariana, de la misma forma, no bailas, no cantas de la misma forma y mi pareja ya no estaba sonriendo, ya no estaba siendo tan feliz como era antes y ahí es cuando nos damos cuenta que hay algo que se empieza a romper y que la divinidad empieza a mostrar pequeños partes de tu vida para que te des cuenta. Ejemplo, discusiones más a menudo, ya no hay tanta conversación, lo que les decía ahorita, podemos hacer terapias y las cosas como que no fluyen y no funcionan por más que queremos. Y hay otras, en las otras áreas, como te digo, en la parte del dinero y en la parte del bienestar. Mi Luce, ¿qué les podría recomendar para observar qué les puede estar pasando en alguna de estas otras dos áreas? Mira, es bien interesante cómo normalizamos el no estar plenos en algún área de la vida. ¿Cómo normalizamos lo que acabas de mencionar? De que no soy feliz y no se necesita más que eso para tú decidir buscar algo más. En el caso que comentas de la pareja, eh, no necesita haber golpes, no necesita haber maltratos, no necesita haber infidelidades. Necesitamos, estar conscientes de que tenemos que sentirnos en plenitud con ese ser para continuar ahí. Esa es la maestría de la Total. Y vida. que no es un constante, pero la No. mayor parte del tiempo es esa plenitud. Sí, claro, no significa que todo va a ser miel sobre hojuelas, como Ujú. decimos en México, no sé si en otros lados. Significa que existe esa sensación de que, te sientes a gusto, de que estás bien ahí. Puede haber problemas, puede haber retos, pero esos se resuelven de una manera mucho más sencilla cuando realmente eres feliz. Pero, ¿qué pasa cuando dices?
es que no me puedo ir de ahí, pero ya no sé si me quedo porque estoy mal, y si me voy, voy a estar peor. O sea, ahí ya hay una alerta, ¿no? De Total. algo que tenemos que revisar. Cuando ya hay la pregunta. Cuando ya hay la pregunta, Ujú, de que quiero irme, pero no me atrevo. ujú. Eso con las relaciones de pareja, puede ser con las relaciones de familia, con las relaciones de amistades, en todos lados es lo mismo. Ahora, en el tema de la salud, por ejemplo, eh, cuando el cuerpo enferma, cuando el cuerpo ya muestra un síntoma de enfermedad, significa que fueron vulnerados todos tus otros cuerpos, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, perdón, tu cuerpo energético, porque ya que pasó esa barrera es cuando el cuerpo físico lo resiente y lanza un síntoma. En cualquier estado que estés, en cualquier momento, De la si enfermedad de la como tal, enfer porque no tiene que ser, que sea algo muy grave, puede ser algo que empieza suave y ese ya exacto, es el primer chispazo. exacto. En cualquier momento, haz caso. O Ujú. sea, algo hay que cambiar ahí. Busca, busca. Sí, busca. No permitas que eso, llegue a ser algo mucho más grande y que tu cuerpo lo resienta, y de repente llega un daño tan profundo que no quiero decir que no se puede sanar, porque todo se puede sanar con ayuda de Dios y con tu fe absoluta, pero sí sería un proceso mucho más complejo. Eh, y también la última área, que es el Lucy, dinero. antes de pasar a la del dinero, yo quisiera aclarar algo, y es que no tiene que ser que de la relación de pareja venga lo de la salud. Sí hay la posibilidad, como en mi caso, pero por ejemplo en tu caso, pues también fue un pico, pero no fue realmente el pico más grande de la salud. Es que entiendan que este despertar puede venir desde cualquiera de las tres áreas Así es. en diferente posición, pero cuando ya está como muy escalonado, ya es muy fuerte, va a abarcar las 3 normalmente. Pero a uno cuando llega a ese despertar, lo toca normalmente una de estas 3 áreas, mucho más fuerte que las otras. Sí, suele pasar que algo siempre te tiene como en alerta. Ujú. O sea, todo está perfecto, pero mi relación de pareja no. Todo está muy bien, pero si tuviera más dinero ya podría hacer esto. Todo está perfecto, pero mi cuerpo se enfermó de esto, o tengo mi rodilla, o me dio esta situación. Y la parte de la salud también luce que me dicen que aclaremos algo y es el bienestar, porque muchas personas están bien en la parte de salud, están bien en el amor, están bien en lo económico, pero sienten que les falta algo y ahí está esa área en la salud, está la parte del bienestar y en esa parte del bienestar está nuestra conexión espiritual y es que sentimos que algo nos falta. Cuando sentimos ese algo nos falta, normalmente es porque ya llevamos un camino más recorrido. Esa necesidad de necesito vivir a Dios, necesito sentirme a mí mismo, necesito conectar con la presencia de lo que yo soy, lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me llena de vida, lo que me llena de amor, lo que quiero expandir en mí. O a veces ni siquiera sabes qué necesitas, solo Totalmente. sabes que Que hay algo. algo falta. ¿Por qué? Porque no te sientes en plenitud, porque no gozas, porque simplemente ves pasar la vida frente a tus ojos y tú como simple espectador, sin ser el participante y sin tomar las riendas de lo que quieres experimentar. Sí. Eh, cuando intentamos, poner estos ejemplos, no significa, que todo tenga que venir, como bien dice Mariana, en cascada. Significa que cualquiera de estas 3 patitas pueden desequilibrarse y todo se cae, porque si una pata no está firme, supongamos que eres tú, tu vida, y cada una de estas 3 áreas son 3 patitas que sostienen la mesa. Si una se cae, se desbalancea, Totalmente. y necesitas hacer que esa patita esté al menos firme para que puedas mantener una vida estable. Pero no se trata de tener solo una vida estable y solo vivir por vivir. Se trata de que encuentres a través de este camino de conexión una manera en la que tú vivas la vida de tus sueños.
sea lo que sea eso para ti, porque para Mariana puede ser algo, para mí es algo diferente y para ti puede ser algo totalmente diferente. Entonces, lo que te contamos aquí fue un poquito de alguna experiencia que para nosotras detonó esa necesidad de encontrar algo más. Pero algo que también quiero comentar es, no es necesario que llegue esa experiencia traumática para que decidas encontrar ese algo más. Si algo sientes que no vibra contigo en plenitud, ahí hazte la preguntita y empieza a explorar el camino, porque hay tantos caminos como personas en la humanidad. Amén, así es. Y es reconocer simplemente en estas tres, y puede que en el dinero o estés muy bien económicamente o que te esté llegando muy buen dinero, pero se te va como agua entre los dedos o que no sabes manejar tus finanzas, dices es que no soporto los números, no puedo con los números, o no tienes empleo, o sientes que el dinero no es tu mejor amigo. Es simplemente reconocer que eres humano, pero que eres divinidad y que viniste a experimentarte como humano en esta tierra y que si al menos tomas estas tres áreas de la vida hoy, las tomas, las observas, escribes paso a paso cómo me siento hoy en el bienestar, cómo me siento hoy con el dinero, cómo me siento hoy en el amor. Recuerda que las relaciones, el amor, esta pareja, familia, y empiezas a escribir en esas tres áreas, vas a encontrar ese despertar, ese punto donde hoy la divinidad te está dando una oportunidad de transformación, de vivir una vida mucho más completa, más pasional, más amorosa, más llena de luz, pero sobre todo más llena de conciencia, expansión, bienestar y vida. Mi Luce, feliz como siempre de que compartamos este espacio para entregar un poquito de todo lo que nos entregan esos seres de luz, de la vida que hoy experimentamos y sobre todo en gratitud por las mujeres que fuimos en el pasado. Claro, tu historia no te define, pero tu historia te da elementos para que puedas encontrar ahí qué es lo que puedes hacer diferente para vivir de una manera más plena y más conectada contigo y por consiguiente con la divinidad, con Así es. Dios, el universo o como le llames. Así es. Gracias, gracias, gracias por estar en este episodio. Recuerda que estamos entre el cielo, la tierra y el mar. No olvides compartir, dejar nuestros comentarios y con todo el amor estaremos ahí atentos para siempre, siempre guiarte y servirte. Te mandamos un abrazo desde el corazón. Bye.